Los periodistas. Tiempo de ofrendas, tiempo de flores amarillas, cempasúchil, de papel picado, de calaveras de azúcar, de cañas, calabazas, cirios, veladoras, tradiciones hoy día minadas por la espectacularidad. La parafernalia, sin duda producto de la creatividad artística grandilocuente, aparatosa y hasta circense. En eso pensaba el aventurero Salacaín al pasear por los espacios públicos, donde en aras de fomentar el turismo se han colocado altares de ofrendas, pese a la ausencia de los elementos religiosos y más aún de la enorme riqueza gastronómica en torno a Todos Santos y fieles difuntos, reducida hoy día al consumo de las hojaldras o el pan de muerto. ¿Dónde habrán quedado los rosquetes tradicionales de las panaderías angelopolitanas? Alguna vez escuchó a una de sus tías abuelas afirmar sobre el origen de los rosquetes. Son de Cádiz y les llaman también roscos, dijo. Quizá fuera cierto. La panadería española se reflejó con mucho ánimo en la panadería poblana desde su fundación en 1531. Hoy día las ofrendas ya no ofrecen, son para la fotografía. Las calacas suplen las fotografías de los muertitos, a quienes se les hace el ofrecimiento del altar y la comida. Hacía algunos años, Salacaín había escuchado al famoso antropólogo Eduardo Matos Moctezuma citar las razones del culto a los muertos en los pueblos mesoamericanos. Dan pie al sincretismo conseguido cuando los españoles y europeos llegaron al nuevo continente. Decía Matos, la necesidad de trascender, de no morir o dejar de ser, ha llevado al hombre a buscar los medios para proyectarse aún después de la vida. Así, a través de las flores y los cantos o de la creencia en otra vida, el hombre prehispánico quiso lograr ese fin tan anhelado. Matos había citado los espacios donde iban los muertos según las condiciones de su muerte. El Tlalocan era para quienes morían ahogados, o por haberles caído un rayo por enfermedades como la sarna, la gota, bubas. En ese sitio nunca faltarían los alimentos. Quienes morían en combate, los guerreros, iban a un sitio llamado Acompañantes del Sol. Las mujeres muertas en el parto llegaban a la Casa del Sol. El Mictlán era para quienes morían por enfermedades comunes sin importar su condición social. A los nobles les ponían una piedra verde en la boca o una piedra de navaja si eran del pueblo. En cambio, los niños llegaban a un sitio llamado Xochitlapan, donde podrían mamar de un árbol. Por desgracia, reflexionaba Salacaín frente a uno de los altares desbordado de calacas de cartón de inmensas proporciones y llamativos colores. Esas raíces culturales se van perdiendo incluso en los pueblos originarios, minados por el impacto de la espectacularidad. Sucedía algo similar en otras festividades poblanas como los desfiles del 5 de mayo, antes llenos de colorido de estudiantes, militares, charros y durante una época llenos de escenografía más parecida a las costumbres de los desfiles de los Estados Unidos. La abuela de Salacaín citaba siempre los elementos, por lo menos para ella, infaltables en una ofrenda. Agua o alguna bebida alcohólica si la ofrenda era para personas mayores. Se suponía llegarían las ánimas sedientas del recorrido. La sal para impedir la corrupción del ánima. Las velas, veladoras, cirios seleccionadas según su tamaño para la importancia del muerto. Así la abuela colocaba el cirio más grande a sus papás y las veladoras a las comadres. El incienso como atributo religioso para purificar a las ánimas. Las flores de cempasúchil para adornar la ofrenda. A veces colocaba un petate frente a la ofrenda con un camino de pétalos de las flores amarillas de la temporada. Y no podría faltar
el crucifijo de madera, herencia de sus antepasados, y, por supuesto, las fotografías de los difuntos a quienes se les colocaba la ofrenda. Después se añadían los artículos personales de los difuntos guardados como una herencia de la familia. Aparecían así los cigarros dejados por el familiar, los carmencitas, el tabaco y la pipa, la pluma fuente, algún cuaderno de tareas, la cajita con el polvo de la cara y muchas cosas más. Todas correspondían a los muertos honrados. Lo demás era la comida. Y ahí intervenían las recetas de la familia, las tradiciones culinarias de comida elaboradas solo para estas fechas y donde los casos de cobre constituían la diferencia en la preparación de los llamados dulces de Platón. Varias horas y varios días llevaba la tarea de preparar la comida para la ofrenda. Algunas cosas se compraban como las hojaldras y los rosquetes o los animalitos de azúcar, pero el mole poblano, la calabaza en tacha, el dulce de Platón de calabaza con piña o el de camote con piña eran elaborados en la casa. Especialmente había dos platillos con mucha demanda al final de la ofrenda. El punchi, un dulce tipo gelatina, elaborado con maíz morado, rojo o azul, propio de la temporada y donde el agua de azahar servía para ayudar a su cocimiento. No usaban azúcar, tampoco panela. Era dulce, no dulce, decía una de las tías. El otro platillo infaltable eran los tamales, pero no cualquier tamal. Se hacían unos especiales con maíz nuevo y se rellenaban de ayocotes, los primeros de la temporada, bien hervidos, a veces adobados con algún chile, dejados unos 3 días en reposo y después se machacaban. Se agregaba alguna hoja de aguacate para darle sabor del pueblo, decía la abuela, y con ellos, con los ayocotes triturados, se rellenaban los tamales. Durante los días de la ofrenda los alimentos no se tocaban, se encendían los cirios y las veladoras. Por la tarde se hacían rezos por las ánimas benditas. Salacaín esperaba con ansias la llamada levantada de la ofrenda, cuando se retiraban los cirios, las flores, y se iban recogiendo los platos de alimentos y se organizaba una especie de intercambio entre los familiares. Así llegaban hojaldras, dulces de guayaba con tejocotes y trozos de caña, ponche, algunos moles de pueblo y se llevaban de casa de Salacaín los famosos tamales, pero no se comían inmediatamente. Los tamales se freían y se completaban con el mole poblano a un lado. Aquello era un verdadero manjar. Pero esa es otra historia.